el ser esencial eterno. Que esto es ya la profundidad del propio ser. El ser ya se conoce más, va descubriendo más de su propia esencia, va haciéndose consciente cada vez más de su propia profundidad. Y esto tiene que ver con la fusión del humano y del cristal. Y si vamos de nuevo a la flor de loto, ¿sí? Que es lo que siempre me muestra, la esencia es la misma, ¿sí? En mi caso, el ser de color verde, los pétalos son diferentes, ¿sí? Y acá es, a ver, voy a hacer la correlación. Acá es la flor origen, acá la flor esencial, si se quiere, ¿sí? Y acá ya es el florecer del ser mismo. Acá empieza el ser desde su esencia a florecer su propia flor, ¿sí? En su propia verdad. Por eso me decía florecer del ser esencial eterno. Nosotros vamos a ser inicialmente eternos, infinitos, se está abriendo la existencia y posteriormente la vastedad. Todo eso se va a ir compartiendo, ¿sí? Pero primero es empezar a ver cómo es nuestro despliegue desde nuestra esencia más pura, ¿sí? Entonces, una vez que el ser ya está, de nuevo, acá lo que está es mi esencia, acá es para que cada uno se vea a sí mismo en su propia esencia. Cuando el ser ya descubre su esencia, ya transitó su esencia, se fue descubriendo a través de estas 6 cualidades esenciales de verdad, simpleza, armonía, acción, el ser mismo y la libertad, empieza a transitar su propia profundidad. Entonces comienza el florecer del ser esencial eterno. Y acá es donde empieza de nuevo a dar esos pasos nuevos, pero en mayor profundidad, ¿sí? Va descubriendo su esencia en más profundidad y en donde de nuevo inicialmente realiza un tránsito, ¿sí? Que acá ya no son cualidades esenciales, sino que se vuelven más profundos, son estados del ser. Y está representado de nuevo por cada una de estas pétalos de la flor de loto, en donde cada uno de estos estados en realidad es la profundidad de esas cualidades esenciales. La naturalidad es la profundidad de la verdad. La pureza es la profundidad de la simpleza. La integridad es la profundidad de la armonía. La expansión es la profundidad de la acción. Vida es la profundidad del ser. Y el disfrute es la profundidad de la libertad. Ahora vamos una por una. Algo que me marcaba Sinaik en el estadio anterior, acá, en este, el ser empieza a transitar su esencia a través de la verdad, la simpleza, la armonía, la acción, el ser en libertad. Esto que decía, desde dándole una dirección. Bueno, ¿cómo me vuelvo más verdad? ¿Cómo me simplifico cada vez más? ¿Cómo armonizo mi ser? Me armonizo desde mi esencia. ¿Cómo paso a la acción desde mi esencia? ¿Cómo soy desde mi esencia? Y cómo llego a la libertad o cómo me libero a mí mismo a través de mi esencia. Hay todavía como una acción desde la voluntad, ¿sí? Acá todo esto se vuelve justamente natural. Acá es el ser donde empieza a fluir, es algo orgánico. Sinaik me dice, esto es orgánico. Acá no está lo que llamábamos antiguamente como un esfuerzo por ser verdad, por volverme más simple. Ya directamente el ser está parado en la naturalidad de la verdad. O sea, ya es natural ser verdad. No se pregunta o no se cuestiona cómo soy verdad acá. Es algo que sucede en el propio ser. El ser ya habiendo transitado anteriormente la simpleza, se vuelve puro. De nuevo, es natural su pureza, ¿sí? Es como que se van sumando una a la otra, es natural su pureza. Desde ese lugar también transita en la integridad de su ser. Es un ser que integró todos sus cuerpos, que integró su masculino y femenino, que está en total equilibrio.
tiene que ver también con la fusión del humano y el cristal en total equilibrio y armonía. Por eso es la profundidad de la armonía. Está todo integrado, equilibrado y armonizado. Y de nuevo, es natural, es de la propia pureza también. Acá la expansión es la profundización de la acción. Desde este lugar, el ser ya no se cuestiona cómo avanzar, cómo doy ciertos pasos para accionar. Directamente sucede. La expansión en sí mismo sucede. Está todo integrado. Están integrados sus cuerpos, está integrado su masculino y su femenino. Está integrado su humano y su cristal. Vida es la expansión del ser siendo. Y es un ser vida, justamente, en donde fluye a través de su naturalidad, su pureza, su propia integridad y que se expande constantemente. Y esto justamente es lo que hace un ser vida. Y luego el disfrute es la profundidad de la libertad. Un ser que se volvió totalmente libre en lo que comentaba Amélie, que en esa libertad de tanto de acción como libertad de ser. Lo que hay es disfrute, ya no hay más límites. Es un ser vida que disfruta la vida, expandiéndose constantemente, que vive, que es en integridad de todo, desde su propia pureza y desde la propia naturalidad de su propia verdad y de su ser. Entonces, esto es lo que me muestra Sinai, que este tránsito que vamos a empezar a hacer desde la esencia, donde vamos a ir descubriendo la profundidad cada uno de su propia esencia, esa esencia que a cada uno lo va a ir guiando, a ir conociéndose más, a ir avanzando, donde primero vamos a transitar desde nuestra esencia estos estados del ser en cada uno de nosotros, que de nuevo es la profundidad de esas 6 cualidades esenciales. Y esto se transita desde una naturalidad, ya es algo que es propio del ser mismo. Entonces esto es lo que me decía con el ser empieza a descubrir la profundidad de su esencia, transitando estos 6 estados esenciales. A la vez, Sinai ya empezó a brindarme información sobre la vastedad del ser, ¿sí? Que tiene que ver con poder inicialmente percibirnos como justamente esa amplitud, esa infinitud en nosotros mismos. Yo esto lo había compartido en un video anterior, ¿sí? Donde me lo hizo dibujar como el ser como un gran círculo que en realidad no tiene límites, ¿sí? Simplemente para nosotros, para nuestro entendimiento, ¿sí? Un gran círculo que es como el gran contenedor en donde ahora lo que vamos a ir haciendo es ir descubriendo cada vez más el contenido de ese contenedor. Hasta ahora conocíamos nuestra identidad humana y ahora desde nuestra esencia empezamos a descubrir muchísimo más de ese contenido que tiene que ver inicialmente con ahora, con lo que estamos compartiendo, con la vastedad del ser. Esto se va a ir abriendo mucho más, ¿sí? Pero empezar a descubrir que somos muchísimo más que ese tránsito que recorrimos, ¿sí? En esta fusión desde nuestro humano y nuestro cristal. Y acá lo que me hizo escribir es infinitos pétalos. En este florecer de nuestro ser esencial. Acá cada uno se puede ver a sí mismo, ¿sí? Con su propia esencia. Inicialmente son estos 6 pétalos, ¿sí? Que tienen que ver con estos estados del ser, pero se van a desprender un montón de pétalos más a medida que el ser se va descubriendo a sí mismo cada vez más. Y acá es donde justamente viene esto de comenzar a recorrer la vastedad del ser con esos infinitos pétalos, ir integrando cada vez más aspectos de nosotros mismos, cualidades, estados en nosotros, y es en ese recorrido, en esos pasos nuevos que vamos dando. Entonces, acá es donde de nuevo Sinai me decía, la propia esencia es lo que nos va a guiar a cada uno. Vamos a ir descubriendo cada uno más de su propia vastedad a través de su esencia. La esencia en cada uno va a guiar a sí mismo hacia la vastedad. Y algo más que me comentaba, que esto también empieza a suceder ya en este
en este tránsito, ¿sí? Pero acá es donde viene el encendido. Cuando cada uno se para en su propia esencia, en esa palabra, ¿sí? que representa también a su elevado, y se enciende, eso habilita a que el resto nos encendamos también en esa esencia, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Hay un maestro, el de la potencialidad, es un maestro en Italia, y, gracias a que ese ser descubre, brota en él, que es la potencialidad, eso es lo que nos permite a nosotros mismos descubrir nuestra propia potencialidad. En mi caso va a ser a través del ser, ¿sí? Voy a descubrir qué es la potencialidad en mí desde el ser. Y así cada uno desde su propia esencia. Es como que esa esencia que el otro descubre en sí y separa en sí mismo, habilita a que nosotros la encendamos en nosotros mismos. Acá es lo que una vez Sinaik me había comentado y lo había compartido en un video. Decía que cada uno, todos juntos, éramos una orquesta. Sí, ahora es una orquesta esencial. Cada uno de nosotros es un instrumento fundamental, necesario. Son todos importantes y necesarios. Y entre todos formamos una gran orquesta. Porque esa orquesta se compone por la parte, cada una de esas partes, cada uno de esos instrumentos. Y a la vez cuando, por ejemplo, un violín, ¿sí? afina su instrumento, que es todo el tránsito anterior hasta llegar acá, ¿sí? Si se quiere, ya desde esta profundidad. Cuando empieza a emanar su melodía, eso permite a que cada uno de nosotros nos encendamos en nosotros mismos, en esa misma melodía. Y ahí es donde esa orquesta esencial también nos lleva a cada uno a la vastedad de nosotros mismos, porque gracias a cada uno nos vamos conociendo más a nosotros en nosotros mismos, en nuestra propia vastedad, entendiendo que somos un todo y que a través de los otros nos vamos descubriendo cada vez más. Entonces, bueno, voy a dar vuelta.